Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este segmento de opinión. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que tiene que ver con la responsabilidad parental. Y para ello me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿A quién le toca la crianza de los hijos? Usualmente en los juicios del orden familiar en esta ciudad se demanda pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad, convivencias de niñas, niños y adolescentes. Por ello es tan pertinente abordar el tema de la responsabilidad parental, porque generalmente el cuidado y la atención de los hijos se deja a uno de los progenitores cuando es responsabilidad de ambos. Hoy en día encontramos a quienes ejercen esa guardia y custodia de manera individual o de manera compartida. Pero la pregunta que les hago es, ¿ustedes son padres o madres ausentes o se encuentran presentes en la vida de sus hijos? Porque no podemos hablar de ser padre o madre por un día, sino que debe ser diario, porque los hijos requieren atención, cuidado, sosiego, atención inclusive en las tareas. No solamente se limita a la pensión alimenticia. Hay progenitores que otorgan la pensión alimenticia, sin embargo, pues las necesidades de atención no se limitan únicamente al otorgamiento de la pensión alimenticia. Hoy en día en la práctica, sobre todo en los juicios del orden familiar de guardia y custodia, encontramos que todavía hay prejuicios sexistas en cuanto al otorgamiento de la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, de preferencia automática a la mujer, porque se cree que la mujer es la única que es apta para el cuidado y la atención de los niños, niñas y adolescentes, y pues en realidad es una concepción errónea. ¿Por qué? Porque ambos padres, tanto madre como padre, son aptos para el cuidado y la atención de los hijos hasta que el juzgador no determine que no sea así, ¿no? Entonces, en la práctica todavía hay juzgadores que sí utilizan estos estereotipos de género sin tomar en consideración otros elementos. ¿Cuáles otros elementos? Como por ejemplo la familia extensa, elementos sociales, elementos personales, elementos culturales, y todos esos elementos deben de estar inmersos a la hora de que el juzgador defina si se queda con uno u otro padre. Además, otro dato interesante es que se les debe escuchar a los menores, es decir, es un derecho que les asiste a los niños, niñas y adolescentes el ser escuchados en los procedimientos judiciales en donde se están ventilando sobre sus intereses. ¿Y de qué depende de que un niño, niña o adolescente, sobre todo niña o niño, sea escuchado en los juzgados? Pues tiene mucho que ver con la madurez, con la capacidad de entendimiento de ese infante sobre la situación que se está litigando en ese juicio. Y claro está que se debe de evitar por parte de los juzgadores pues escuchar a niños o niñas que su madurez no sea apta. Así, en la práctica encontramos que este tipo de juicios pues se ventilan en los juzgados de esta ciudad y pareciera que podrían ser juicios que duraran poco tiempo. Sin embargo, en la práctica pues son juicios que pueden durar años, y mucho se debe a la falta de personal y también se debe a que los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo. Por eso, pues si usted está pasando por un proceso del orden familiar o pretende pasar por un proceso familiar, pues le recomiendo que tenga paciencia, porque son procesos generalmente muy prolongados. Ahora bien,
el juzgador debe también ponerse unos lentes especiales en estos asuntos familiares. ¿Por qué? Porque aquí se involucran derechos de niños, niñas y adolescentes, y el juzgador debe velar por el interés superior del infante, aun y cuando ello conlleve recabar pruebas de oficio, suplir las deficiencias, incluso ir en el litigio más allá de lo solicitado, siempre y cuando se busque una solución más estable, equitativa y justa para el infante. Pareciera que los juicios del orden familiar son sencillos, sin embargo, son los juicios más complejos precisamente porque están involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Max. Muchas gracias a la doctora Olivia Aguirre. Hacemos una pausa comercial y volvemos.